Bueno, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar acá. Quiero saludar muy especialmente al doctor Francisco Lloreda, a todos los miembros de la Junta Directiva, a Eduardo, su presidente, a todos los afiliados a la ACP, a los panelistas, al exministro Luis Ernesto Mejía, a Ramón Espinaza, que acaba de hacerle la presentación, a todos los amigos de la prensa que están aquí presentes. Bueno, son las 12:30, yo supongo que ustedes tienen hambre y yo tengo gripa, entonces voy a tratar de ser breve e ir directamente al punto. Ustedes ya han tenido una mañana de deliberaciones, de presentaciones, el escenario y la cancha ya está rayada, de manera que yo creo que hay que ir un poco directo a los temas que más les pueden interesar a ustedes. Yo creo que esto hay que dividirlo en dos. Lo primero es contarles cómo hemos asimilado nosotros desde el lado del gobierno, porque ha sido un reto grande, esta nueva realidad, este nuevo escenario de menores precios del petróleo desde un punto de vista fiscal. Y esto es muy importante porque esto nos va a llevar a las medidas de austeridad que hemos tenido que adoptar, muchas de ellas materializadas en el presupuesto general de la Nación que se aprobó antenoche en el Congreso de la República para el año 2016. Entonces, ¿qué ha significado esto para nosotros en el gobierno y cómo lo hemos administrado? Primer capítulo. Segundo capítulo, ¿cómo vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué respuestas le vamos a dar al sector para que, pues primero, no vayamos a perder barriles? Colombia necesita ese 1.000.000 de barriles que está produciendo. Los necesita más que cuando los precios estaban a $100 el barril. Porque esos barriles son fundamentales para mover la economía, son unos barriles que nos sirven mucho desde el punto de vista de la balanza de pagos, son barriles que nos sirven también desde el punto de vista regional. Así hoy el gobierno nacional ya dependa menos de esos ingresos fiscales, porque recordemos que el gobierno nacional, digamos, la forma como le llegan los recursos del petróleo es a través de las utilidades de las empresas, utilidades sobre las cuales se pagan impuestos de renta, el CRE, y sobre las cuales Ecopetrol nos paga dividendos. Nosotros dependemos de las utilidades, y las utilidades con un precio de $50 por barril Brent son mucho menores que las utilidades con un precio de 100 barriles. Entonces el gobierno depende ya menos de la renta petrolera, pero eso no quiere decir que para la economía haya dejado de ser importante, porque insisto, para la actividad productiva, insisto, para la generación de las regalías que son fundamentales para los entes territoriales, y muy importante, fundamental para nuestra balanza de pagos, para nuestras exportaciones. O sea, la relevancia del sector es plena. Entonces, por eso el segundo capítulo es hacia adelante, cómo vamos a administrar y cómo vamos a asegurar que el sector no pierda un solo barril de ese 1.000.000 y el sector gane en reservas, que es el gran reto que tenemos. Entonces, voy a hablar de esos dos temas. Voy a hablarles entonces de lo fiscal, porque son unas cifras que realmente llaman la atención y ponen de presente los retos que hemos tenido. Cuando uno está hablando de números grandes, que se miden en billones de pesos, es mucho mejor expresarlos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Para que ustedes tengan una idea, el Producto Interno Bruto colombiano, el año entrante va a estar por el orden de 860 billones de pesos. Entonces, un punto del PIB es algo así como 8.6 billones de pesos. 8.6 billones de pesos. Entonces, miremos en esa proporción, con respecto al PIB, qué fue lo que recibió el gobierno de este sector y qué es lo que está dejando de recibir ahora. Y comparémonos con el año pico, que fue el 2013, porque en el 2013 tuvimos muy buenos precios y muy buena producción. Yo siempre me sentiré muy orgulloso de haber sido el ministro de Minas y Energía que, digamos, fue testigo de que el país cruzara la barrera del 1.000.000 de barriles. 2013
Fue un año excepcionalmente bueno en precios y en producción. El gobierno recibió rentas del sector por cuenta de los impuestos y por cuenta de los dividendos de Ecopetrol equivalentes al 3.3% del PIB. El año entrante, con los escenarios que nosotros tenemos, vamos a recibir apenas un 0,3% del PIB. Esto es una disminución de 20 billones de pesos en lo que recibe el gobierno nacional. Ojo que aquí no estoy incluyendo las regalías, que las regalías van directamente a los gobiernos subnacionales. Esto es impuesto de renta y CRE más los dividendos de Ecopetrol. Hemos perdido 20 billones de pesos entre el pico del 2013 y lo que se espera para el próximo año. ¿Eso qué significa desde el punto de vista de la participación de la renta petrolera en los ingresos del gobierno nacional? En el año pico, esos ingresos que recibió el gobierno nacional del sector representaron cerca del 20% de los ingresos totales del gobierno nacional. Para el año entrante serán menos del 2% de los ingresos del gobierno nacional. Entonces, en cierto sentido, nosotros ya hicimos una transición a una economía con una dependencia muchísimo menor en materia de ingresos fiscales. Es decir, el gobierno nacional apenas recibirá el año entrante 2% de sus ingresos de cuenta de este sector. Eso tiene un lado bueno y un lado malo. El lado malo, naturalmente, es que hemos tenido que apretarnos el cinturón para acomodarnos a esta realidad. El lado bueno es que tenemos menos dependencia. Y esa menor dependencia también da flexibilidad. Digamos que el gobierno no está viviendo, no se está financiando de los recursos que hoy le aporta el sector. Entonces, se abre con, digamos, más facilidad el debate de este tema, que es el tema central de esta reunión, que es el government take. Porque ya el gobierno depende menos de ese government take. El government take tenemos que pensarlo en términos de cómo vamos a hacer hacia adelante para mantenernos competitivos, para seguir siendo un país con una inversión en exploración importante y sobre todo para mantener un nivel de producción alto. Entonces, dependencia fiscal se ha reducido considerablemente en muy poco tiempo. En el contexto general de los ingresos del gobierno, la renta petrolera es esa barra, ese segmento rojo, que como les decía en el 2013 era el 3.3% del PIB, para el año entrante apenas 0.3%. Esa caída de 3%, de 3 puntos porcentuales del PIB, la hemos podido compensar en algo con otros ingresos de otros sectores y particularmente con la reforma tributaria del año pasado, que mantuvo el impuesto a la riqueza y creó la sobretasa del CRE. Por eso lo que en renta petrolera es una pérdida de 3 puntos porcentuales, cuando uno mira los ingresos totales del gobierno nacional, la disminución es de 2 puntos porcentuales. Hemos compensado 1 punto con impuestos adicionales a otros sectores. Entonces ese ha sido el primer amortiguador de la caída de la renta petrolera. Un esfuerzo tributario del resto de la economía, que fue, digamos, el tema central de la reforma tributaria de hace un año. Hay que decir acá, y siempre lo digo en todos los escenarios, un agradecimiento y un reconocimiento a todos los sectores de la economía que están pagando esos mayores impuestos, especialmente a los empresarios y especialmente a las empresas de mayor tamaño, que son las que pagan el impuesto de la riqueza y la sobretasa del CRE. Están haciendo un esfuerzo adicional que nos ha permitido amortiguar esa caída en la renta petrolera. Excluyendo la renta petrolera, en el 2013 recibíamos ingresos en el gobierno por 13.5% del PIB. El año entrante, 14.7% del PIB, es decir, un aumento de 1.2 puntos porcentuales. Un esfuerzo en materia tributaria. Y por el lado del gasto, hemos tenido que enfrentar otra realidad. Y es que no solo se cae el precio del petróleo, sino que se devalúa el peso y al devaluarse el peso
nos cuesta más pagar los intereses de la deuda externa. El componente de pago de intereses, que en el 2013 fue 2.3% del PIB, el año entrante se estima sea 2.8% del PIB. O sea, tenemos otro choque, el aumento en el costo de los intereses por medio punto del PIB. Eso nos ha obligado a recortar los demás gastos. Los gastos diferentes a intereses en el 2013 eran 16.9% del PIB. Para el año entrante, con el presupuesto que se aprobó el martes por la noche, serán 15.7% del PIB. O sea, una reducción también de 1.2% del PIB. Fíjense que el esfuerzo en mayores ingresos es exactamente igual al esfuerzo de recorte de gasto y de apretón del cinturón para acomodarnos a la caída en la renta petrolera. Entonces, si yo resumo todo, diría lo siguiente. Hemos tenido dos choques. La disminución de renta petrolera, 3% del PIB. El aumento de intereses, 0.5% del PIB. Ese es un choque de un monto equivalente al 3.6% del PIB entre el 2013 y el 2016. ¿Cómo lo hemos acomodado? Con más ingresos, el área verde, con menor gasto, el área fucsia. Y también nuestra regla fiscal nos ha permitido acomodarnos en parte a este choque petrolero con un mayor déficit. Esa ha sido una gran ventaja, porque quiere decir que la regla fiscal nos ha dado flexibilidad. No todo lo hemos tenido que hacer subiendo impuestos o recortando gastos. Pero ese mayor déficit es temporal, no es algo que podamos tener de manera permanente. De hecho, nuestra regla fiscal es esta. Se amplía el déficit del 2013 al 2016 en 1.3% del PIB, pero ese déficit tendremos que irlo cerrando, de acuerdo a nuestra regla, en los siguientes años, a razón más o menos de medio punto por año en el 17 y en el 18 y en el 19. Porque la regla da es un espacio temporal de mayor déficit. En algún momento tenemos que converger otra vez a la línea azul, que es el déficit estructural. Entonces hemos tenido la ventaja de contar con un espacio adicional, por eso el déficit el año entrante va a ser 3.6% del PIB, pero eso no es permanente, eso tendremos que irlo cerrando. Entonces ya esto nos condiciona también un poco las respuestas a todas las preguntas, y es hacia el 2017, 2018, 2019 tendremos que ir cerrando ese mayor déficit que la regla nos ha permitido tener en estos últimos 2 años, en el 15 y en el 16. Ese es el panorama fiscal. ¿Cómo podemos hacer esto hacia el futuro? Bueno, más austeridad en el gasto, naturalmente, nuevas fuentes de ingresos. Tendremos que buscar cómo nos vamos acomodando en los próximos años a ir reduciendo ese déficit fiscal. En el presupuesto, las cifras, no me devuelvo, bueno, esto es lo que se aprobó el martes por la noche. Y como ustedes ven, el presupuesto total, que es, si alcanzan a leer, porque me imagino que los números no se ven bien, el presupuesto total es 215.9 billones de pesos. Eso es un 2.5% más que el presupuesto de este año, en un país donde tenemos la inflación hoy ligeramente por encima del 5%, o sea, es una caída en términos reales. De hecho, estamos hablando de una caída más o menos de 1 punto del PIB entre el 2015 y el 2016. Pero obviamente hemos hecho esfuerzos para priorizar lo que consideramos más importante. Y hemos aplicado una política que hemos llamado austeridad inteligente. No se trata de apretarnos el cinturón a rajatabla, todos por igual, sin consideración de qué creemos que es lo más importante. Entonces, tomaría mucho tiempo entrar en los detalles de este cuadro, que son los diferentes sectores, pero yo quiero destacar 2 elementos. Uno de un sector que gana y otro de un sector al que se reduce el presupuesto general de la nación. Pero los dos dentro del concepto de austeridad inteligente. ¿Qué quiere decir austeridad inteligente? Austeridad inteligente quiere decir apretarnos el cinturón, pero no frenar la economía. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Apretarnos el cinturón, pero asegurándonos que la expansión de la clase media, es decir, todos los programas de lucha contra la pobreza se mantienen. ¿Por qué? Porque sabemos que en este momento la clave de nuestra economía está en el mercado interno.
En el mercado externo tenemos dificultades, por lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en la China, lo que está pasando con nuestros vecinos. La clave está en el mercado interno. Entonces, prioridad, mantener los programas antipobreza, los programas de expansión de la clase media. Segundo, la prioridad es la educación. Es una inversión de largo plazo, es una inversión para que Colombia sea más productivo, es una inversión también para cerrar brechas en nuestro país. Fíjense el presupuesto de educación, 31.8 billones de pesos, crece 8,5%. 31.8 billones de pesos son el 3.7% del PIB. El jueves pasado estuve en Lima, en la Asamblea Anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y en un evento multitudinario, entre más de 2.000 personas, el presidente Humala hizo una síntesis de su obra de gobierno. Dijo que lo más importante que había hecho era aumentar el presupuesto del sector de educación y que lo había logrado subir a 3.6% del PIB. Nosotros aquí estamos en 3.7 ya para el año entrante. Y con eso es que podemos atender programas como Serpi lo paga, con eso es que podemos construir 30.000 aulas escolares para ampliar la jornada única, con eso es que podemos capacitar mejor a nuestros docentes, con eso podemos ofrecer mejores materiales educativos a los estudiantes. Entonces, hay una prioridad claramente reflejada acá, 31.8 billones de pesos. Me voy al otro extremo, a la parte de abajo de la tabla. Sector transporte, este año un presupuesto de 7.5 billones de pesos, el año entrante 6.7%, una disminución de aproximadamente el 10%. Entonces, ¿quiere decir esto que se está parando el sector de obras civiles, que se está parando la inversión en infraestructura de transporte? No, todo lo contrario, austeridad inteligente. Porque austeridad inteligente aquí quiere decir que el gobierno se repliega, hace menos inversión pública para abrirle el espacio al sector privado, que sea el sector privado el que llena esa necesidad de inversión en infraestructura. Ahí entran las APPs. Entonces aquí la disminución es de menos de 1 billón de pesos. Menos de 1 billón, 800.000 millones de pesos. ¿Cómo se compensa eso con las APPs? Estas son las APPs. Las aprobadas a la fecha, fíjense ustedes el cuadro, tienen unas inversiones estimadas por 35 billones de pesos, las ya aprobadas, no estoy entrando en las que estén todavía, digamos, en capilla. 35 billones de pesos. Digamos que las inversiones se van a demorar, mientras se construyen todos estos proyectos, hay que espaciarlas en 5 años. Entonces, 35 billones de pesos en 5 años quiere decir 7 billones de pesos por año. Eso compensa con creces los 800.000 millones de pesos de menor inversión pública en el sector transporte, porque el sector privado va a estar invirtiendo anualmente 7 billones de pesos. ¿Con qué se va a pagar el sector privado el día de mañana, cuando los proyectos estén funcionando y operando? Se va a pagar con los ingresos de peajes, pero desafortunadamente en nuestro país hacer carreteras es muy costoso y los peajes no son suficientes para hacer rentables estos proyectos. Hay que aportarles recursos del presupuesto nacional. Esos compromisos del presupuesto nacional no son deuda pública, pero sí son un compromiso firme que se materializa si los proyectos se hacen y si hay vehículos que están transitando por las vías. Y más o menos por cada peso que va a recaudar un concesionario de peajes, el gobierno va a aportar otro peso del presupuesto. Los compromisos de vigencias futuras para estos proyectos son de 47 billones de pesos. Entonces, nos apretamos el cinturón en inversión en el 2016, pero con creces lo estamos reponiendo, con la inversión que va a hacer el sector privado, 35 billones de pesos, y con los pagos futuros que va a hacer el gobierno nacional con cargo al presupuesto. Eso es austeridad inteligente. Entonces hemos logrado llevar nuestra economía a través de un fuerte choque, un choque en el que el gobierno perdió 3% del PIB en ingresos fiscales, y lo hemos hecho de una forma que yo calificaría de balanceada y pragmática. Un tercio más impuestos, otro tercio menor gasto y otro tercio un poco más de déficit que nos permite la regla fiscal. Y al mismo tiempo estableciendo la prioridad clara en lo social para mantener la expansión de la clase media, la prioridad en la educación y compensando la menor inversión pública en infraestructura de transporte con más inversión privada en infraestructura de transporte.
Eso es lo que está mirando el mundo hoy. Ese es el modelo de Colombia. Eso es lo que están viendo las agencias calificadoras, eso es lo que están viendo los bancos, eso es lo que están diciendo. Colombia está administrando bien un choque nada despreciable. Porque que un país tenga que enfrentar y un gobierno una reducción tan fuerte en los ingresos y lo haga de una forma armónica, sin traumatismos, manteniendo un buen ritmo de crecimiento de la economía, es algo que requiere, digamos, de muchos consensos con el sector privado, consensos con el sector, la clase política. Es muy difícil en otros países lograr aprobar presupuestos con recortes tan grandes como el que se aprobó aquí el martes por la noche, una caída de 1 punto del PIB. En otros países todavía se están debatiendo si existe la gobernabilidad o no para aprobar esas decisiones duras en materia presupuestal, o si existe la gobernabilidad para aprobar decisiones como las que tomamos nosotros hace un año de aumento de impuestos. Entonces, esa es la macroeconomía que estamos manejando en Colombia, que es una macroeconomía que, insisto, es hoy un referente en cómo se administra un choque, porque se está haciendo de una manera equilibrada y balanceada. Ese es el capítulo 1. Capítulo 2, el sector petrolero. Lo primero que quiero decir acá es que nosotros enfatizamos mucho la necesidad que en este escenario de caída de precios de petróleo aparezcan de la mano de la devaluación nuevos sectores que impulsen la economía y que impulsen las exportaciones. Pero eso de ninguna manera puede interpretarse o debe interpretarse como que es que el sector hidrocarburos deja de ser esencial. No. Es un pilar con el que contamos y que es necesario precisamente porque representa un porcentaje muy alto de nuestras exportaciones. Es sobre ese pilar que tenemos que construir, ya con un dólar más competitivo. El que el dólar hoy esté en un nivel más alto a ustedes también les conviene, porque por lo menos lo que hemos nosotros hecho en Ecopetrol, y es revisar nuestros costos. Entonces yo dije en la Junta Directiva de Ecopetrol, ¿qué porcentaje de nuestros costos están en dólares? Porcentaje muy alto, más del 50%. Pero esos costos, en muy buena parte, están asociados a tareas y actividades en Colombia, con mano de obra colombiana, con equipos que si bien originalmente eran importados, ya en muchos casos están amortizados. Entonces estamos haciendo una gran cruzada para pasarnos a pesos, a que los costos estén en pesos, y eso desde el punto de vista de la competitividad de las empresas ayuda, porque reduce el costo en dólares. Entonces la devaluación también tiene que beneficiar el PIG de las compañías petroleras. Por lo menos esa es la cruzada en la que yo ando en Ecopetrol. Segundo, el sector de hidrocarburos seguirá aportando con los precios actuales. Ramón seguramente les planteó un escenario de una presentación que le hizo al directorio del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo acabo de estar reunido con un gran analista que es Carlos Pascual, que trabaja ahora con Daniel Yergin en IHS. Me hizo su presentación la semana pasada de lo que espera pase con los precios y más o menos la conclusión es, tenemos que prepararnos para un escenario de precios como el actual por mucho tiempo. Alguien ve algo de recuperación al final del año entrante, pero en términos generales son cambios más cíclicos frente a una tendencia de estabilidad en los precios. Nadie está cerrando el grifo, nadie está dejando de producir, incluyendo los productores de los no convencionales en los Estados Unidos. Todo el mundo se está, digamos, aferrando a su producción, como nosotros en Colombia tenemos que aferrarnos a nuestro 1.000.000 de barriles. No podemos soltar un solo barril. Entonces, sobre esa base, nosotros podemos construir nuestra economía apoyando a otros sectores que se beneficien de la devaluación, pero no podemos darnos el lujo de que este sector eche reversa. Entonces, allá vienen las discusiones de qué se necesita. Aquí les habló el ministro de Minas de una gran cantidad de decisiones que se han tomado, 10 decisiones, buscando mejorar las condiciones, hacer más competitivo el negocio de ustedes, dando plazos más amplios en la ANH, abriendo la posibilidad de las zonas francas offshore, que es muy importante. Nosotros estamos muy optimistas con respecto a las posibilidades del offshore, especialmente en gas.
Aquí veo que uno de los patrocinadores es Anadarko. Estamos muy optimistas con respecto a lo que estamos haciendo con Anadarko. Tenemos que seguir buscando mejorar la competitividad. Entonces yo diría, están las medidas ya anunciadas, está la medida, la devaluación nos tiene que ayudar a reducir los costos en dólares. Y está, por supuesto, el tema estructural de fondo del government take. Entonces, esa es una discusión a la que nosotros estamos abiertos, pero es una discusión que hay que darla en el contexto de la reforma estructural, en el contexto de lo que se está discutiendo en general para el país. Por supuesto, nosotros no podemos quedarnos rezagados frente a otros países en materia de government take. No tenemos esa holgura, no somos una cuenca que tenga, digamos, el nivel de atractivo que tienen otras. Estamos compitiendo por unos recursos que hoy en día son más escasos. Tenemos que ser realistas y estamos abiertos a esa discusión, en el contexto de esa reforma estructural. Eso, digamos que es un debate para el cual estamos receptivos. Hemos estado mirando todas las fórmulas, las posibilidades, todas ellas requerirían cambios legales. Entonces, hay que seguir alimentando ese proceso y hay que llevarlo naturalmente al escenario de la comisión de expertos, analizar la realidad del government take colombiano y cómo está su competitividad. Porque yo parto de la base de que aquí necesitamos, para los escenarios de los próximos años, más aún con el precio a $50 por barril, necesitamos ese 1.000.000 de barriles. Y veo con preocupación los escenarios que se plantean, en los cuales pues, hay una declinación fuerte de nuestra curva de producción si no aceleramos inversiones, si no tomamos medidas que nos permitan mantener dinámica la inversión. Termino con una reflexión sobre algo muy importante, que es central para este sector. Yo sé que aquí están las compañías del upstream, están las compañías del middle stream, pero también hay interesados en el downstream. Noviembre 10, o sea, pronto, se carga la refinería de Cartagena con los primeros 80.000 barriles de crudo. Esta es una noticia muy, muy importante, porque ese día, digamos que termina el proceso de cargue, vamos a empezar a producir el diésel y el jet fuel. El 15 de enero se aumenta la producción a un rango entre 120.000 y 140.000 barriles con los cuales se carga la refinería. El 29 de enero estaríamos produciendo gasolina y el 18 de febrero gasolina de alto octanaje. Todo esto en la medida en que van entrando las diferentes unidades, especialmente la de hidrocracking en el mes de enero. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a llegar a pasar a producir 165.000 barriles de una refinería que producía apenas 80.000 barriles. Esos 165.000 barriles serán 75.000 barriles de diésel, 30.000 de nafta, 30.000 de gasolina, 14.000 de jet fuel, 5.000 de propileno, 4.000 de GLP, 270 toneladas de azufre, 75.000 toneladas de coque. Vale la pena decir que el diésel que vamos a producir tendrá 10 partes por millón de azufre, cuando la refinería anterior producía a 3.500 partes de azufre por millón, y en gasolina vamos a bajar de 800 partes a 50. Esta es una noticia muy, muy importante. ¿Qué significa esto para la economía colombiana? Una cifra lo dice todo. Significa que en esta nueva refinería, que incluye 31 unidades completamente nuevas, imagínense una refinería que es de un tamaño equivalente a 240 canchas de fútbol. En esa refinería, a partir del 10 de noviembre, se va a empezar a producir el 1% del Producto Interno Bruto colombiano. El 1% del Producto Interno Bruto colombiano. Entonces, esto es muy importante por lo que significa desde el punto de vista no solo del crecimiento de nuestra economía en los próximos meses, pero ya cuando se estabilice el efecto, digamos, del aumento en la producción versus el año 2014, donde no produjimos,
vamos a tener allí, en esas 240 canchas de fútbol, la producción del 1% del Producto Interno Bruto colombiano, una inversión muy importante, trascendental, que nos va a ayudar no solo desde el punto de vista del crecimiento de la economía, sino también de la balanza de pagos, porque recordemos que una parte muy importante de lo que se va a producir se va a exportar. Entonces, esto también nos va a ayudar a reducir el déficit de la cuenta corriente. Entonces, 80.000 barriles el 10 de noviembre y 120.000 a 140.000 a mediados de enero. Con eso les agradezco la invitación y seguimos ese diálogo sobre los temas estructurales con una persona que desde el Ministerio de Hacienda está completamente comprometido con el éxito de este sector. Hemos tomado decisiones, ya las relató el ministro de Minas, todas ellas donde ha sido necesario, en la reforma tributaria del año pasado, con las zonas francas, en el Plan Nacional de Desarrollo, con las medidas que nos permitieron también suavizar el pago de regalías, estableciendo una línea de base para, digamos, que no afectar a la producción incremental, una serie de medidas que han tenido siempre el apoyo nuestro, siempre hemos estado detrás de la defensa de los intereses del sector en el Congreso y vendrán otros temas hacia adelante. El mejor aporte que le puedo decir a ustedes en este momento para ese debate es que el país ha logrado disminuir en un tiempo récord y de una forma balanceada y equilibrada su dependencia fiscal de los recursos del sector. Eso abre un espacio mucho mayor para que ese diálogo sobre el futuro del Government Take sea un diálogo más productivo y sobre todo con resultados más concretos. Muchas gracias.